Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Víctor Mir, el responsable de Banca Patrimonial aquí en Miralta, y mi compañera Claudia, que es una de las personas de la gestora que están dentro del equipo, estudiando, tomando decisiones y vigilando porque todo vaya lo mejor posible por sus intereses y por los nuestros, lógicamente, consecuentemente. Desde el Departamento de Gestión Patrimonial siempre intentamos definir cuando hablamos con vosotros, con permisos tuteo, ¿vale? De una manera que esto es una simbiosis. Nuestro objetivo es intentar conoceros de la mejor manera posible para ver, en la medida de lo posible, si estamos bien posicionados desde el punto de vista de planificación. Cada uno de nosotros tenemos un perfil de riesgo, un objetivo, un camino a seguir, ¿vale? Y este camino, como es coherente, nunca es el mismo. El de Claudia, el suyo, el mío, el de mi hermana o el de cualquier otra persona que se tenga que afrontar el mercado financiero. Este camino supone que podemos llegar a tener diferentes perfiles. Uno muy conservador, uno muy agresivo y unos mercados financieros que de nuevo van cambiando. Ahora todos tenemos seguramente una persona en la mente, con un flequillo un poco largo. Pues eso es otro evento, como ya sucedió hace muchos años, que volveremos a poner una fotografía suya en la presentación. Ello no quita que a lo mejor yo tenga un perfil 7, yo el ahorro de mi jubilación, que pues puede haber corregido en las últimas 3 semanas, pues no me acaba de preocupar. Pero si no he planificado correctamente, lo que está seguro es que puede ser que una de estas puertas me dé miedo abrirla porque mi patrimonio está distribuido en un horizonte donde no debería estar invertido. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si me quiero ir de vacaciones este verano, no debería estar invertido en el perfil 7 con esa cantidad económica. ¿Por qué? Porque a lo mejor su valor económico se ve reducido. Debo planificar, distribuir mi patrimonio por horizontes temporales, esto es lo más aconsejable, ¿de acuerdo? Y hacer un análisis individualizado de ver si los medios que vamos a utilizar son los correctos. Y sobre todo, como decía ahora, no mezclar objetivos de corto plazo con medios o instrumentos de largo plazo. Y aquí a la derecha podríamos llegar a tener toda una serie de tipología de activos, desde el efectivo hasta renta variable, sectorial, geográfica, emergente, ¿de acuerdo? Que no es que no sea líquida ni disponible, al igual que un inmueble, pero tiene o debería tener su horizonte temporal, salvo que sea un promotor, lógicamente, que mi objetivo entonces es completamente diferente. Entonces, esto es lo que antes de entrar a lo que todos tenemos ganas de escuchar, ¿de acuerdo? Quería siempre transmitirles, porque es nuestra prioridad como departamento. Y para ello colaboramos con la gran gestora para que ellos puedan, acorde al perfil que se les ha delegado, gestionar acorde a cómo se interpreta o interpretan ellos el mercado. Que como hemos visto antes, es cambiante, va oscilando. Y ahí está la gracia. Gurús, lo siento, no es el lugar. El futuro lo podemos intentar interpretar, pero como bien sabéis, no lo conoce nadie. Lo que sí que sabemos es que tarde o temprano será una persona con un flequillo, que es el que todos tenemos aquí en la cabeza, será, por desgracia, un evento como sucedió en el año 2020 o el 22, que son los más recientes, que fue un conflicto bélico que derivó en una crisis energética y en una crisis de inflación. Siempre termina pasando algo. Y lo importante, por eso es que estemos bien planificados. Y una vez que estamos planificados, lo más importante es que los activos financieros que tengamos acorde a nuestro perfil sea el correcto. Entonces, voy pasando las diapositivas. Nuestras carteras, que es lo que hoy estamos explicando, que es la herramienta de gestión que trabajamos con vosotros y con vosotras, y si no, espero que lo hagáis próximamente, está basada en una gestión con fondos de inversión. Siempre estamos invertidos, hay máxima flexibilidad y
son mandatos personalizados. Y nos empezamos a encontrar con una serie de datos. Estos datos los estamos poniendo para que nos situemos cómo está actualmente. Son datos de hace pocos días. En este caso es el PMI. ¿El PMI qué es? Los responsables de compras de diferentes zonas geográficas de diferentes países, cómo están intuyendo su aprovisionamiento. Esto en el fondo es su gana o no gana de gastar y aprovisionarse. Dicho de una manera muy llana. ¿De acuerdo? Si está por encima de 50, es que lo ven positivo, saldría un color verde. Si lo ven por debajo de 50, lo verían preocupante o más negativo y estaría un color naranja-rojo. Y aquí ya lanzamos la primera idea. ¡Ostras! Europa. ¿Cómo está funcionando Europa en las últimas semanas? Espectacular. Espectacular. Y lo tenemos en rojo. Hay indicadores que nos sirven para analizar hacia dónde nos estamos enfrentando. No por ver un rojo, muchas veces tiene que ser algo negativo, porque luego está la interpretación que se hace de los datos. La inflación parece ser que empieza a controlarse. Ya no hablamos de inflaciones del 10%, ni del 9%, ni del 8%. Y ello tiene un efecto, lógicamente, en los tipos de interés. Estos datos son de esta mañana. Por fin, las curvas de tipos de interés empiezan a mostrar coherencia que en el largo plazo ya paga más que el corto plazo. Fijaros cómo estaba hace 9, 10 meses. Hace 9 y 10 meses había una perspectiva todavía de caída de tipos de interés. Esto es algo que luego Claudia nos explicará que motiva que hagamos cambios en las carteras. La divisa euro-dólar la marcamos aquí. Esta es una gráfica que siempre pongo, que es la perspectiva de las diferentes principales casas de análisis sobre cómo cotizan o creen ellos que cruzará el euro-dólar a 12 meses vista. Hay mucha divergencia. Esto es una variable completamente y muy difícil de definir y predecir. Nos encontramos en otra situación donde la línea naranja es la bolsa americana, el Standard & Poor's 500, ¿vale? Y la línea azul, la deuda pública americana a un vencimiento de 2 años. Donde podemos ver de que, de nuevo, empieza a haber valor, tal como nos sucedió en otras crisis precedentes. Y aquí he puesto un interrogante. Sigue siendo el índice Standard & Poor's. La línea negra es ascendente desde el año 95, pero los flujos de entrada y salida, que es ese color azul, lo que nos enseña es que justo en mercados alcistas es cuando hay flujos, y cuando hay caídas de mercado, hay salidas del mercado. Muchas veces la reflexión debería ser la siguiente. Si yo ahora tengo acceso a un activo, imaginemos ya no financiero, inmobiliario, aquí delante, con un descuento, con un precio inferior en un 10, un 20, un 30%, como lo tenía hace un mes, podríamos empezar a valorar si ahora me interesa ese activo inmobiliario. Es irónico como con el mercado financiero no sucede lo mismo. Y muchas veces no sucede porque no hemos planificado correctamente o porque empieza a haber una vocación y un hambre inversora por otro sector, otra zona geográfica, etcétera, etcétera. Y ahí es donde deberíamos plantearnos si el posicionamiento es el correcto individual de cada uno de nosotros. Aquí tenemos en pantalla al señor que hablábamos al principio, intuíamos, de Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a hacer con Claudia hoy, queremos hacer, y va a ser la primera reunión diferente de todas las que ya hemos hechas en los últimos 4 años. ¿Y por qué queremos que sea diferente? Porque vosotros, o ustedes, o vosotras, depositáis la confianza en Miralta. Y esa confianza que depositáis es para que tomemos decisiones. Pero muchas veces éramos conscientes de que estas decisiones no os llegaban de una manera clara y transparente. Y el objetivo de hoy y de las sucesivas comunicaciones que os hagamos, que ahora os explicaré, pretenderemos explicaros el racional de por qué estamos de una manera o estamos de otra. Insisto, sin ser gurús porque no lo somos, pero sí cómo interpretamos el mercado y cómo queremos posicionarlos. ¿De acuerdo? Valga este último comentario para adelantaros. Mañana saldrá el último movimiento que se está haciendo en muchas de vuestras carteras.
¿vale? Y os llegará un correo electrónico. No os asustéis, es meramente informativo. Porque muchas veces os diré, ¿qué ha pasado que me enviáis? No, solo queremos compartir con vosotros, porque al final es vuestro patrimonio qué estamos haciendo en las carteras y el motivo de esos cambios. Y para no ser, porque este mes es excepcional, no ser tan pesados con los correos electrónicos, os haremos un resumen y un envío mensual. Por supuesto, como el racional lo tenemos preparado, si en algún caso veis algún cambio en cartera, pedírnoslo, solo faltaría. Os lo hacemos llegar y de esa manera ya estáis informados desde el primer día. ¿Bien? Pues yo sin más, Claudia, tenemos una persona aquí en pantalla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Vamos a hacer un orden cronológico, ¿vale? Va a ser desde el mes de noviembre. ¿De acuerdo? También os anticipo para que sepáis por dónde las vemos. Bueno, el mes de noviembre fue la última vez que nos reunimos y nuestra intención en esta reunión, como decía Víctor, es contaros el por qué hacemos lo que hacemos y que entendáis e intentar trasladar nuestro pensamiento y nuestra reflexión sobre el mercado para que vosotros también comprendáis por qué estamos haciendo eso y no sea un movimiento opaco que nace de un clic, ¿no? Y por ello quería hacer una reflexión corta sobre todos los movimientos que hemos hecho desde noviembre. A principios de noviembre... Sí, el pase de positivas. Sí, mira, genial. Os voy a dejar la otra diapositiva porque viene a cuento del primer cambio. Justo cuando nos vimos en noviembre y justo después hicimos un movimiento en las carteras en la parte de renta fija debido a que este señor de aquí había llegado a la Casa Blanca y el mercado había enloquecido con respecto a lo que iba a suceder en torno a la economía estadounidense, ¿no? Y cómo iba a funcionar el crecimiento con la llegada de Trump y todas sus políticas, las proempresariales, las laborales, las que tenían que ver con la política fiscal. Y es que en ese momento que venían un paquete de medidas enorme en enero, empezamos a predecir que posiblemente esas políticas podían tener un impacto importante dentro de la inflación con un crecimiento, por tanto, de esta variable. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, sus políticas arancelarias, que son claramente inflacionarias, toda la reducción de gasto, pero no el intento de reducción de gasto, ¿no? Porque es cierto que ahora estamos en los primeros pasos de Trump, donde todavía no estamos viendo cuáles son lo que va a suceder, ¿no? Tenemos que esperar a ver cómo esto lo interpreta el mercado y que, bueno, ahora está habiendo mucha volatilidad. Estamos esperando a que el mercado asiente todo el flujo de noticias que da Trump a golpe de tuit cada día prácticamente. Pero sí considerábamos que por lo menos en el medio plazo, durante la mitad de este año, esas políticas iban a tener un efecto en la inflación y iban a aumentar esta variable. Perdón que te interrumpa. Lo iré haciendo para que sea lo más coloquial posible y, por supuesto, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, se trata de estar abiertos a ello. Luego también al final no lo he comentado. Está el chat abierto para quien desee hacer preguntas y si somos capaces y hay tiempo suficiente, por supuesto, lo responderemos. La pregunta, el comentario que te hacía ahora es... los medios interpretaban, ostras, medidas arancelarias supone que tendrán que seguir consumiendo, importando bienes del exterior, pero más caro, ¿no? Claro, exactamente. O sea, al final poner políticas arancelarias es como subir los costes de suministro a tus empresas, lo cual puede tener una reflexión detrás positiva para la economía estadounidense, pero en el corto plazo sí que tiene un efecto la inflación negativo. Es por ello que queríamos protegernos de esta variable o de este incremento de la inflación y trasladamos parte de un fondo agregado que invierte en parte crédito, parte deuda pública, en un fondo de bonos ligados a la inflación, que no sé si conocéis el producto, pero es un producto como un bono tradicional con su cupón,
pero que se va actualizando, su principal se va actualizando en función de las expectativas de inflación que hay en la economía. Esto quiere decir que si hay un aumento de la inflación, esto se va a reflejar dentro del precio del bono y, por lo tanto, vamos a amortiguar esa subida de la inflación con este tipo de producto. Después, posteriormente, sí, no me acostumbro. Vale, posteriormente, en el mismo mes de noviembre, decidimos hacer un movimiento puramente táctico, que era salir del JP Morgan Eurogovernment, que es un fondo de renta fija con duración a 2 años, principalmente, porque las curvas de tipos se encontraban así. Estar en la duración a 2 años, no sé si se ve bien, pero era estar en las tires más bajas de la curva. ¿Qué hicimos? Tomar un movimiento táctico. Aquí pone 2 años. Exacto. Era estar en la parte más baja de la curva, donde menos tir daba la curva. ¿Qué hicimos? Dijimos, vale, esta es una posición bastante que tenemos bastante colchón y queríamos estar dentro de la parte de deuda pública, pero en plazos más cortos, porque veíamos que en los monetarios daban mucho más rendimiento de lo que daba el 2 años en ese momento. Era un movimiento puramente táctico, porque como ponía Víctor en las otras diapositivas, la curva está empezando a estipear, está empezando a aplanarse y a estipear, por lo cual quiere decir que a más largo plazo, más interés nos... Más rentabilidad. Exacto. Ni más ni menos. Eso hicimos en noviembre. En diciembre tomamos la decisión de mover un poco también la parte más alternativa de las carteras, en el que teníamos un Júpiter, que es un fondo long short market neutral, que... Esto es muy complicado. Es súper sencillo. Lo que hace este tipo de fondos es, pongamos que el fondo considera que hay que estar en el sector bancario, pero se pone largo de Santander, lo cual quiere decir que apuesta a que las valoraciones del Santander vayan a crecer, pero se pone corto de otro tipo de activos bancarios, como puede ser BBVA, porque apuesta a que BBVA va a caer. Esto hacía que era un fondo de baja volatilidad, pero consumía una parte de renta variable que queríamos destinar a otras cosas, y decidimos virar hacia un fondo de bonos convertibles, que los bonos convertibles son también muy similares a los bonos tradicionales, pero con la opcionalidad de que llegado un momento dado puedes convertir ese bono en un número determinado de acciones, lo que hace que tengas la prima por la parte de potencial crecimiento de esas acciones, más el cupón y la revalorización del bono de un bono normal. Traducido un poco burdamente, sería como estar vinculado a la renta variable, exacto, pero con las bondades de la renta fija, entiendo yo. Exacto. Vale. Exactamente. Vale. Diciembre. Sí. ¿Qué hicimos en diciembre? Pues a finales de diciembre, principios de enero, porque hubo de cierto... la cronología en ciertos perfiles estaban haciendo unos cambios mientras y teníamos que esperar a que se hiciesen, pero bueno, básicamente fue a principios de enero cuando se hizo este movimiento. Fue salir de la Amundi Global Subordinado, que es un fondo que invierte principalmente en renta fija crediticia, pero financiera. La verdad que habíamos estado todo el año en este fondo y había dado unas rentabilidades increíbles. Uno de los mejores activos que lo hizo el año pasado fue doble dígito, ¿verdad? Sí. El fondo de subordinados fue espectacular. O sea, el sector financiero fue uno de los grandes ganadores y la parte de crédito financiero fue brutal. Lo hizo muy bien este fondo, pero considerábamos que ya no era el momento de estar ahí, que había que recoger ganancias y irnos hacia una parte más segura, que como son la deuda pública global. ¿Por qué rotamos hacia gobiernos? Porque estábamos empezando a ver que los niveles de spread, que ya también lo comentábamos ya en noviembre, estaban empezando a reducir, lo que hacía que comprar bonos
crediticios de baja calidad crediticia resultaban muy caros para lo que te estaban pagando. Y veíamos como en Estados Unidos empezaba a haber tipos reales positivos que estaban rentando mucho y a un nivel muy inferior, a un nivel muy superior, perdona, en términos de rating, en términos de calidad crediticia. Ajá. Así es decir, es como cosas mucho más seguras, mucho más estables. La renta fija al final es aquí le dejo el dinero. No es lo mismo dejar el dinero a Víctor que dejar el dinero a Inditex, lógicamente. Es 1000 veces más solvente Inditex. ¿Vale? Entonces, a un gobierno, pues más solvente todavía. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué era? Que lo que te estaba pagando algo muy, muy, muy seguro y lo que te estaba pagando cosas más arriesgadas o menos seguras, había muy poca diferencia. Muy poca diferencia. ¿Qué decimos? Vamos a calidad, vamos a eliminar este riesgo porque ya vemos que la capacidad de reducción de los spreads era muy limitada. Estaba llegando a mínimos históricos, por lo tanto dijimos, vale. Al final es decir, ¿para qué demonios le voy a dejar a Víctor el dinerito si me está pagando casi el mismo interés que lo que está pagando Inditex? Exactamente. Dicho a la bestia. Sí, así es. Bueno, aquí tenemos unas gráficas donde... Muy bien. Esto es el spread, ¿no? ¿Esto de aquí? ¿Este es el spread? Exacto, sí. ¿Vale? Esta es la diferencia. Estaba muy alto lo que pagaba de más, algo de baja calidad. En cambio, aquí fijaros que ¿no? Empiezan a estrechar y, de hecho, te voy a pasar la siguiente diapositiva. Esos son los mínimos que estaban tocando los spreads desde el 2000 y empezábamos a ver cómo esos niveles estaban llegando a los límites históricos. Entonces, hay muy poca capacidad para seguir bajando. Si bajasen, sí que es cierto que se seguirían ganando rentabilidad, pero ¿para qué estar ahí si vemos que tienen más capacidad de ampliación que de reducción de spread? Al final, con la renta fija, uno de los riesgos que tiene es la probabilidad de impago. Es un riesgo que tiene. Pues demonios, está claro. Empieza a no ser o no a compensar, a asumir esa probabilidad. Eliminamos ese factor y por eso nos fuimos hacia ese fondo de gobierno global. Gobierno. ¿Vale? Sí. Vale, esto también es de los... Habrá muchas diapositivas que las tenemos por si luego queremos apoyarnos en ellas o nos hacéis alguna pregunta, ¿vale? Si acaso luego volvemos sobre ellas, ¿vale? Exacto. Y bueno, nos quedaría al final en la parte de renta fija una foto como la siguiente, un aumento claro en las duraciones, porque fundamentalmente este aumento de las duraciones se debe a que, igual que os contaba al principio, que sí que veíamos que la inflación iba a repuntar en Estados Unidos, en el largo plazo consideramos que va a suceder todo lo contrario y que las políticas de Trump lo que intentan hacer es presionar a la Fed y trasladar esa parte de crecimiento económico a la Fed para no tener que sustentarlo a través de su política fiscal, no tener que seguir gastando y que la Fed termine bajando tipos en algún momento para impulsar la actividad económica dentro de la región. Entonces, en el largo plazo, aunque no es el que vemos ahora y por eso nos estamos protegiendo con otros fondos, sí que consideramos, o esta es la perspectiva que tenemos de lo que va a suceder. No sabemos si este año, pero sí que consideramos que cuando... Sí, perdona. ¿Qué estimáis? ¿Perdón? ¿Qué estimamos? Como un largo plazo. Sí. Preguntan en la sala qué estimamos como largo plazo en el contexto actual. Pues nos gustan las duraciones entre 7, 8 años, que no solamente tenemos posición en esa parte de la curva, pero sí que vemos realmente un valor importante en esa parte de la curva por puro movimiento de la curva, por lo que consideramos que va a hacer la curva en los próximos meses. Consideramos que la parte baja, igual que el año pasado estuvo desinvertida la curva, los cortos plazos daban más rentabilidad que la parte larga de la curva, lo que va a suceder va a ser contrario. Si nosotros estamos posicionados ya en duraciones mayores, en el momento que el mercado empiece a ver esto, los que tenían esos bonos, los que tenían los bonos a largo plazo, se verán beneficiados cuando el mercado corra y vea que eso va a suceder. Esa es nuestra expectativa. Claro, esto viene a raíz de una serie de reflexiones y de una cantidad muy grande de datos que al final hemos interpretado de esta forma. Entonces, ello ha provocado
Disculpad, intentaré no marearos mucho con las imágenes y disculpadme, pero quería hacer reflexión o enseñar esa gráfica donde lo enseñaba muy claro. Y ello lo que ha provocado es el cambio bastante notable desde lo cómo estamos posicionados en el mes de noviembre a la fecha actual. ¿De acuerdo? Pensad que estos datos es el agregado de todos los fondos de inversión, ¿vale? Con todas las posiciones que tienen. En otras reuniones, como la de hoy, os hemos compartido lo que se llama el look-through, el cómo llegamos hasta el máximo detalle. Oye, ¿cuánto tengo de Microsoft? ¿Vale? Por supuesto, es un trabajo que hace la gestora. Hoy os estamos compartiendo dentro de ese agregado cómo estamos por duración, cómo estamos por TIR implícita, rendimiento implícito de la cartera de renta fija, y no menos importante, por la calidad de esta cartera. Por favor, perdona. Lo has resumido bastante bien. Al final es eso, ir hacia duraciones más largas, lo que hemos hecho con el global de cambios en renta fija, y ir hacia bonos de mayor calificación crediticia que soporte mejor la volatilidad que presente en el mercado. ¿Una más? ¿Qué tipo de deuda es? Una más ya es investment grade bueno, antes también era investment grade, pero está en la parte más alta de la calificación. Esto va de C, que no nos gusta, bueno, nos gusta, es muy arriesgado, perdón, de una B, bueno, con 3 Bs ya es lo que se llama, a partir de aquí lo llamamos investment grade, ¿vale? Y cuando le ponemos un signo más o añadimos una A o 3 As, pues más calidad tiene, ¿vale? Es decir, la deuda pública española debe ser un single A, ¿no? Entonces, una A, ¿vale? Single A más, debe ser como está de aquí, ¿vale? Ay, perdón, ahora no sé dónde tengo el ratoncito. El triple B, pues deuda corporativa de alguna compañía, pues que lógicamente no tiene la misma calidad que puede tener un gobierno. Exactamente. Y ahora vamos a pasar a la parte de renta variable que hemos hecho en renta variable, que los cambios han sido fundamentalmente desde el principio de año. Yo no lo había pensado. ¿Hicimos más cambios en renta fija por lo que veo? Sí, removimos la parte de renta fija a final de año, del 2024, y la parte de renta variable la estamos removiendo. Aunque el de convertible se puede interpretar como un movimiento de renta variable también. Sí, fue de un renta variable a un renta fija híbrido, vamos a decirlo así. Sí. Muy bien. En renta variable, en enero lo que hicimos fue ir desde globales hacia un fondo europeo, el Alken European Opportunities. Quisimos salir de renta variable global, pues por una cantidad inmensa de cosas, pero bueno, al final hemos visto que hemos acertado, por lo que es lo bueno. Porque había que estar en Europa desde el principio de año y nos lo han demostrado los índices, los datos. Rotamos la cartera desde global a renta variable europea porque el renta variable global estaba principalmente fundamentado dentro de la región estadounidense y era un sitio en el que no nos apetecía estar. Después de haber estado todo el año pasado en renta variable estadounidense, sobreponderados en índice, porque consideramos que así había que hacerlo y el tiempo nos ha dado la razón. ¿Me permites un matiz? Las carteras, todas las carteras, cada perfil de riesgo, desde un 1 hasta un 7, ¿vale? Todos tienen un benchmark, ¿vale? Un benchmark y un posicionamiento. Y hay veces que estamos más acordes a ese posicionamiento que teníamos como un estable dentro de la cartera, como en el caso de Estados Unidos, hasta el año pasado y hasta principios de este año. Y, por ejemplo, estábamos infraponderados, es decir, teníamos menos peso de lo normal en otra zona geográfica, como podría ser Europa. Y por el motivo que fuese la interpretación que decía la gestora, era, bueno, vamos a darle de nuevo este peso a Europa por la motivación que interpretabais. Exacto. Claro, veíamos que lo que había pasado el año pasado en Estados Unidos era que las valoraciones habían subido de manera exagerada, tanto que era difícil mantenerse en esas valoraciones y que llegaba un momento que quizá era más de corrección que de seguir aumentando en valoración, porque era difícil sostener eso a través de resultados empresariales.
esa fue una de las razones. Veíamos que las valoraciones eran mucho más atractivas en otras regiones, no solamente en Europa, también en otros países emergentes, en China también, pero en ese momento también dudábamos un poco el riesgo político que supone estar en China, y lo valoramos en ese momento de esa forma y dijimos, vale, es el momento de estar en Europa, también no solo por eso, sino porque había un cambio político dentro de la región que el mercado estaba valorando positivamente. Si vivimos hace 2 días las elecciones de Alemania, en la que vimos que llega un partido político que quiere flexibilizar regulación. Vemos un Banco Central Europeo con un carácter completamente distinto que quiere dar un respiro a las corporaciones europeas, flexibilizando, por ejemplo, la disciplina del ESG, de todo lo que tiene que ver con la gestión verde de las compañías, que habían estado un poco estrangulando la actividad de las empresas, que al final estaban destinando muchos esfuerzos a intentar cumplir con la regulación que les venía encima. Y no solo esto, también veíamos como el eje franco-alemán estaba bastante resentido y que llegaba un partido político, por ejemplo, que quería flexibilizar el techo de gasto tan rígido que tiene Alemania, lo cual, para bien o para mal, aunque sea aumentar la deuda, también dinamiza la economía de la eurozona. Y es una realidad. También por otro motivo, y es que el haber estado tanto tiempo en Estados Unidos, lo que pasó a finales del año pasado, se estaba empezando a hablar de paridad entre dólar y euro. La apreciación del dólar fue brutal. Irnos hacia la región europea suponía ir recogiendo parte de lo ganado a través de la exposición en divisa, lo cual también nos resultaba bastante atractivo. Al final, también vemos que lo que quiere Trump en el largo plazo es que ese dólar se debilite. No le interesa que se aprecie en exceso, porque eso supone un aumento de los déficits comerciales brutales para Estados Unidos. Por lo tanto, también perdíamos por esa parte si nos quedábamos en Estados Unidos en el largo plazo. Y considerábamos que por un tema de valoraciones ya era suficiente el salir de Estados Unidos. Salir, claro. Salir sin ir, esa sobreponderación, irla redirigiendo otra vez a su sitio y irla redirigiendo hacia Europa principalmente. Sigue habiendo Estados Unidos. No hemos salido de esa zona geográfica y nos hemos ido única y exclusivamente a Europa, y luego veréis el último cambio que está haciendo hoy. ¿Vale? Exactamente, sí. No quería trasladaros que hemos salido de Estados Unidos, sino que era necesaria la rebaja de la exposición a Estados Unidos. Otra de las cosas interesantes que también queríamos transmitir con vosotros o vosotras es que el trabajo que hace la gestora es buscar qué alternativas hay y buscar cuál es la ideal. Analizarla y hablar con las gestoras. El por qué tenemos que delegar la responsabilidad y el saldo que está invertido de nuestros partícipes y propio nuestro en ese fondo concreto. Entonces, se habla con ellos, se interpreta, se escucha, se ve si realmente es el posicionamiento concreto y ideal para tener ese posicionamiento deseado. Aquí estamos viendo el fondo de Alken, ¿vale? Y eso es el trabajo de análisis y estudio para no poner otro fondo con un sesgo europeo o quitar, a lo mejor, otro fondo con sesgo europeo, como veremos luego. ¿Vale? Ese es el trabajo que también hace la gestora. ¿Vale? También hicimos un segundo cambio en enero de 2025. Hemos hecho muchísimos cambios en la cartera. No considerábamos que estar en mercado inmobiliario era lo propicio. Nosotros teníamos una exposición en el mercado inmobiliario que era estructural en todos los perfiles del Janus Henderson, no porque sea un mal fondo, sino porque no queríamos estar dentro de esta categoría de activos que invierte principalmente en renta variable, real estate, principalmente esos CIMIs, que estuviesen en Europa, que es lo que hace este fondo, fundamentalmente. Inmobiliario, vamos. Sí, bien raíces, puro y duro. Vale. Queríamos salir de esta estrategia
porque no queríamos estar largos de tipos. Uy. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros consideramos que el mercado estaba descontando más bajadas de las que iba a hacer realmente el Banco Central Europeo. Y seguimos estando ahí. De hecho, en los últimos días hemos visto cómo el mercado ha estado corrigiendo las expectativas de bajadas de tipo y considerábamos que el problema de Europa no se soluciona otra vez volviendo a tipo cero, sino que se trata de un tema más de política fiscal, de política regulatoria, que de volver a lo que teníamos, que era un escenario completamente anómalo. Y como no considerábamos que eso vaya a ser lo que vaya a hacer el BCE, el Banco Central Europeo, en el próximo año decidimos suprimir esta estrategia, a pesar de lo que dice el mercado, que bueno, hace unos días tuvo que corregirlo, sobre todo después de las elecciones alemanas, y decidimos trasladar ese porcentaje de la cartera a otros fondos europeos que teníamos en cartera, no por nada, sino porque considerábamos que esos fondos ya eran bastante buenos como para elegir otro. ¿Qué hicimos? Perdón, el sector inmobiliario, yo creo que todos somos conscientes. Y no son socios, son compañías cotizadas, pero pensemos como si fuese nuestro propio patrimonio y me quiero endeudar, me quiero hipotecar para comprar un inmueble aquí en Madrid, o en Barcelona, o en Lugo, o donde sea. Lo que es normal es que si los tipos de interés están muy bajos o van a estar muy bajos, yo digo, uy, pues me sale más económico lo que se llama endeudarse, apalancarse, se dice técnicamente. Claro, si lo que dice la gestora y lo como interpreta la gestora es, parece ser que los tipos de interés ya están llegando donde tienen que llegar y no pueden beneficiarse mucho más de estas posibles bajadas de tipos de interés, pues yo a lo mejor ya empiezo a decir que esto del inmobiliario, ya hemos hecho el negocio que teníamos que hacer, que no fue mal el año pasado, y salimos de este sector y de este tipo de activo. Seguimos en Europa, eso sí, ¿no? Sí, seguimos. O sea, trasladamos esa posición a fondos europeos en cartera. Sí. Si te refieres a eso. Vale. Y también hicimos en febrero, este cambio fue hace muy poquitos días, viramos desde un fondo que habíamos tenido en cartera mucho tiempo, que era el EVA European Selection, que es un fondo buenísimo, pero que tenía una exposición bastante alta dentro del Reino Unido. Reino Unido al final sigue unas dinámicas completamente diferentes a las que sigue el resto de Europa por tema de bancos centrales, porque su economía está resentida a raíz, ahora se están viendo los primeros coletazos del Brexit, ¿no? de cómo realmente esa decisión ha tenido un impacto significativo en la economía. Y consideramos, poniéndonos algo quisquillosos, ¿no? Decir, no queremos estar dentro de Reino Unido o vamos a intentar bajar la exposición y vamos hacia una geografía que nos guste más. Vamos a intentar hilar un poco más fino, entrando en un fondo que sea más concreto, que era el Fidelity Iberia, que invierte fundamentalmente en España, una parte también en Portugal, y donde veíamos valoraciones mucho más atractivas, a pesar de que ha corrido mucho el IBEX. Supongo que todos conoceréis el índice más importante de España, ha corrido muchísimo, pero aún así seguimos viendo valoraciones atractivas. Como ya sabéis, es un índice puramente muy bancarizado y también nos gusta mucho el sector. Y consideramos que el sector bancario dentro de España es bastante potente y que además se va a beneficiar debido a la situación de tipos en la que nos encontramos dentro de la zona euro. El real estate también tenía Reino Unido, ¿verdad? Sí, también tenía bastante de Reino Unido, lo cual también nos hacía querer salir porque por el mismo motivo, al final es una política de tipos completamente distinta a la que tenemos dentro de la eurozona. Perdón, el real estate, el fondo de fondos, que teníamos aquí. El de bienes raíces. Y el último cambio que hemos hecho, que algunas de vuestras carteras estarán ejecutando ahora mismo, solamente lo hemos hecho para los perfiles 5, 6 y 7, porque estos perfiles tenían un fondo temático que era el Fidelity Global Technology, un fondo especializado en tecnología, pero
fundamentado en Estados Unidos. Así que volvemos a lo mismo. Era un poco parte del racional que contábamos antes. Veíamos unas valoraciones demasiado exigentes en Estados Unidos, principalmente en las tecnológicas, que era un momento de corrección. Vemos un momento donde también está Trump a golpe de tuit y a golpe de política arancelaria afectando a este tipo de empresas porque al final depende, su cadena de suministros depende de muchas regiones fuera de Estados Unidos, que les está poniendo una piedra en el zapato, por lo menos en el corto plazo. Y también el sector tecnológico tenemos que posicionarnos, tenemos que verlo desde la perspectiva de que ha sido el sector que ha estado moviendo todo, ¿no? Es el sector por excelencia en los últimos años que más ha crecido, donde todos teníamos que estar. Y con la llegada de la inteligencia artificial también creo que está completamente justificado que tuviésemos que estar ahí, pero esa inteligencia artificial requiere de unas inversiones muy fuertes y que no tienen, esas inversiones no tienen resultados inmediatos. Por lo tanto, consideramos que era un momento de dejar descansar esa temática. No implica que no estemos dentro de tecnológicas, lo estamos, pero a través de otros fondos y a través de haciendo el look-through de otros fondos se puede ver perfectamente que estamos dentro de tecnológicas. De hecho, hemos pivotado hacia un fondo de renta variable emergente que invierte buena parte en tecnológicas, pero que no están dentro del entorno geográfico de Estados Unidos. También considerábamos bastante atractivo empezar a estar un poco más metidos en los perfiles más agresivos en estas zonas geográficas, porque bueno, también en los últimos meses hemos visto como China enviaba estímulos con la intención de generar algún tipo de dinamismo dentro de su demanda interna para empezar a no depender tanto de otros países y de hecho Estados Unidos le está poniendo piedras en el zapato, lo necesitan hacer. Vemos que esos estímulos van a llegar y que el mercado los ve positivamente y recompensa cuando a este tipo de estrategias cuando llegan estímulos. Y en última instancia por la potencialidad del auge económico de India, que también tiene una posición importante. Pero también es importante lo que decía Claudia, no es que hayamos salido y cero exposición al sector tecnológico, claro. ¿De acuerdo? Es un sector que se sigue confiando en él, pero hay otros fondos que ya nos dan ese peso en este sector, ¿de acuerdo? Exacto. Esto es lo que no veis en las carteras y a lo mejor la gente piensa, ¡ostras! ¿Hemos salido? No. Claro. ¿Vale? De hecho, por eso queríamos esto alguna. Esto es posible. Mira, aquí se ve muy claro. Sí, aquí queríamos mostrar un poco el look-through de cómo quedan las carteras desde noviembre hasta la actualidad con todos estos cambios que hemos hecho. Look-through. Perdón, bueno, ahora estamos tan acostumbrados a decirlo con anglicismos. Al final, ¿qué es? Como un análisis a vista de pájaro del detalle, ¿no? Exacto. El detalle. De lo que tiene cada cartera, ¿no? Y lo hemos visto a través de un perfil 7 porque al final es el que más renta variable tiene y donde más claro se ve, ¿no? Porque es el perfil que tiene todos los fondos de renta variable que tenemos dentro de los perfiles. Y vemos cómo claramente hemos reducido bastante el peso en América, en esa parte norte que se refiere a Canadá y Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, vamos a reducirlo ahí. Aquí es lo que había el peso de la cartera, ¿esto es? Eso es en noviembre, el benchmark, perdón. ¿Vale? El índice contra el que se compara el perfil 7. Y esto era en noviembre, ¿no? Y ahí podéis ver que estábamos sobreponderados en Estados Unidos y lo estuvimos prácticamente todo el año. Y en la actualidad vemos como hemos bajado el peso incluso un poco por debajo del benchmark. Perdón, he sido yo. ¿Vale? Ahora nos encontramos en torno a un 27% en la parte de Estados Unidos, norte, es Estados Unidos. En noviembre, en la parte europea, estábamos en torno a un 40%, infraponderados de benchmark, y ahora estamos un poco por encima de benchmark, pero vamos, estamos bastante alineados con benchmark. Y
Y también, bueno, me gustaría resaltar, aunque tampoco es muy evidente, en la parte de UK, de Reino Unido, sí que se ha visto un poco afectada, pero tampoco en exceso. Como decíamos, el ELEVA era un fondo de renta variable europeo y tenía una posición importante, pero bueno, al final es una posición dentro de un fondo, dentro de una cartera. No es tan evidente a lo mejor a simple vista, pero consideramos que era... Ahora, todo cambio, aunque nos parezca, aunque sea un 0,50, luego muchas veces nos preguntáis por ese 0,50. ¿Vale? Y bueno, también vemos como parte, hemos aumentado un poco la exposición en Asia con la llegada del emergente que ahora mismo se está incorporando en las carteras. Y en cuanto a la exposición sectorial, vemos como también hemos aumentado un poco el sector financiero. Vemos también el inmobiliario, es evidente, porque la posición principal era un fondo completo, o sea, era un fondo que hacía eso y lo hemos eliminado radicalmente. Y bueno, también hemos aumentado un poco en la parte de industriales, minimizado se ve también en la parte de tecnológicas y esos serían un poco los cambios fundamentales que hemos ejecutado en las carteras. Bien. Son cambios y os hemos compartido ante un índice que a lo mejor siempre cuando hablamos de riesgo, porque estábamos hablando de riesgo 7, si tomamos perspectiva, es un índice alcista, pero ello no quita que se pegue sus grandes y severas correcciones. Solo faltaría en las diferentes crisis. Ahora empieza a hacer una pequeñita. Este es el Standard Poor's 500. ¿Vale? Lógicamente, si mirásemos índices europeos, no tiene nada que ver con esto. Lo que quiero o lo que queremos o pretendemos reflejar siempre con esta gráfica es que el posicionamiento no es para salir ahora de Estados Unidos. Claro que seguimos confiando en este mercado, pero hay veces que a lo mejor es ideal ver si hay potencialidad en otros mercados. Porque todo esto al final se trata de afrontar diferentes situaciones. A este caballero ya lo estuvimos analizando en su momento. El Brexit, todas las situaciones que nos hemos encontrado, la crisis de Ucrania, la posible recesión, crisis de inflación. Ahora toca hablar de nuevo de este caballero y todas las posibles implicaciones que puede presentarse en el mercado. Porque los mercados financieros, como os he dicho al principio de la charla, van a ir oscilando. Y vuestros objetivos y necesidades, como antes estaba en una reunión con un inversor que me decía, es que me voy a jubilar, va a cambiar radicalmente su expectativa y su planificación patrimonial. Y a lo mejor un perfil muy agresivo que tenía debería empezar a plantearse ante una nueva realidad y situación. Es decir, estos objetivos y necesidades se van modificando. Y dentro del perfil de riesgo que cada uno tiene uno máximo, yo, por ejemplo, tengo un perfil por riesgo de test un 7, pero yo actualmente estoy en un 4. Yo, como Víctor, me siento cómodo con un 4. Esto es algo que a lo largo del tiempo iré modificando. Yo a lo mejor interpreto que dentro de un tiempo mis objetivos, como os decía antes, que es la educación, por ejemplo, de mi hija, como me quedan todavía 8 añitos para tener que desembolsar el primer céntimo de euro, y imaginad que llega una corrección muy severa en las próximas semanas, por el motivo que sea, pues a lo mejor valoro de subir de ese 4 a un 5. O una fracción hago un perfil más agresivo. Eso es planificar. Pero para planificar tenemos que saber muy bien dónde estamos, cómo estamos posicionados y, lógicamente, estar acompañados de esos gestores que saben identificar qué perfil de riesgo es el adecuado para cada horizonte temporal y cómo gestionarlo de la mejor manera posible. Estamos orgullosos porque terminamos el año 2024 con unas cifras de rendimiento por encima de benchmark. Estamos con unas cifras, queda mucho año, pero de momento bastante más que notables, todas por encima de benchmark, desde un 1,04 en un perfil 1, que poca gente está, hasta un 3,52 en un perfil 7. En positivo, digo. Porque hay muchas personas que dicen, ostras, estoy en el sector tecnológico perdiendo un 5, 8, 10, depende del fondo de inversión donde esté invertido. No es un mal fondo, pero a lo mejor la planificación y la gestión de ese perfil está permitiendo nuestro objetivo, que es
Al final todo esto se hace por una cosa, que es que esté positivo. Si mañana sucediese algo muy grave que pudiese afectar a los mercados, evidentemente todo esto está sujeto a esa variabilidad. Pero el objetivo que tienen en la gestora es que les afecte lo mínimo posible y, sin ser gurús, intentar interpretar la mejor manera para estar en el mercado. Y ya sin más, muchas gracias. Planificad y, si es posible, acompañados de unos buenos gestores, que es como me gusta definir la entidad. Una entidad formada por gestores que se preocupan de identificar luego vuestras necesidades con el equipo de banca patrimonial y ver qué perfil o qué posicionamiento es el ideal para vosotras y para vosotros. Entonces, hoy hemos querido ser muy escrupulosos con el tiempo y no pasarnos del tiempo, que sé que es mucho, bueno, muchas veces hace un poco largo estar más de una hora sentados, y ahora es el momento de, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, que sepamos responder, y si no, lo apuntamos y os escribiríamos más tarde, os llamaríamos más tarde en otro momento para poderos responder. Tenéis el chat también abierto por si tenéis alguna pregunta que deseéis realizar, y como siempre digo, estáis en vuestra casa y somos hoy para si tenéis alguna pregunta, responderla. Muchísimas gracias. Un inversor de un riesgo medio, vamos, perfil medio, ¿en qué situación o en qué nivel de riesgo aconsejáis en este momento? En este momento, y un poco de cara a un futuro de medio plazo. Es decir, preguntan en la sala en un perfil de riesgo medio, ¿no? ¿Cómo estaríamos posicionados ahora actualmente o no? Sí, como para un inversor que no ha arriesgado ni tampoco un conservador, sí, de nivel medio, pues ahora mismo, ¿en qué nivel de riesgo consideráis vosotros que sería el adecuado? Vale. Un perfil de riesgo medio podría ser un 3 o un 4. Nosotros le llamamos 3-4. 4 ya empieza a ser un poquito ya con pimientita, que diríamos, ¿vale? Pimienta es renta variable, ¿eh? Y las perspectivas que a futuro, pues a futuro medio, más o menos medio, ¿no? En 2 o 3 años, ¿no? Yo creo que los haríamos a analizar y tú las interpretas. Si tiene mucha renta fija, porque es conservador, ¿en qué te fijarías? Sobre todo en los datos de duración, de tires, en los datos. ¿Dónde me fijaría? Sí. Ahora mismo, ahora vemos bastante potencialidad a la renta fija, entonces sí que consideramos que en un perfil 50-50, a lo mejor sí que sería esa parte de 45 renta fija, 40 renta variable, algo de líquido, 5% de líquido, a lo mejor otro 5% alternativo. Es difícil, ¿no? Porque al final el mercado va cambiando y es cierto que, claro, es un poco lo que contaba Víctor, ¿no? Va dependiendo mucho de tus objetivos, pero y nuestros mandatos de gestión son estancos en el sentido de que tienen un porcentaje de renta fija y un porcentaje de renta variable. Lo que sí puedo decir es que en ese porcentaje de renta fija sí que consideramos que es positivo y que tiene más sentido en este momento estar en calificaciones crediticias más altas, en mayor calidad crediticia, pero porque está pagando también. Y consideramos que aun disminuir esa parte del riesgo que viene por la parte de renta fija, ahora lo vemos inteligente, ¿no? Podemos equivocarnos y pueden que los spreads estrechen muchísimo más, pero nos decantamos por deuda pública de alta calidad y en torno a unas duraciones que hay que ir sorteando, pero entre 5 y 7 años sí que... Y hay veces que las reflexiones más simplistas a veces son las más acertadas. Quiero decir, yo estoy dispuesto a aceptar una oscilación del valor de mi cartera determinado a cambio de una potencial rentabilidad. Un perfil 3 actualmente está en positivo en un 3,41%. Es excepcional, yo lo siento. Yo considero que es una rentabilidad muy buena, tal como hemos empezado en el año. Pero yo aceptaría una volatilidad del 3-4%.
de oscilación que pueda ser, en base a los datos estadísticos, porque esto sabéis que va en base a lo que os ha sucedido antes. Entonces, si yo acepto este reto, ¿vale?, no es un mal posicionamiento, y como decía Claudia, o decía yo al inicio de mi reunión, si mi horizonte temporal no es el inmediato, yo no debería estar en un perfil 3 o 4 si mi horizonte temporal o el capital puede tener un uso antes de 2 años. Ojo con eso. Todo es líquido, ¿eh? Pero todo debería estar asociado a un horizonte temporal. Y es cierto que al final a mí me cuesta responder cuánto tiempo dejaría en una determinada estrategia el dinero, pero porque al final hacemos gestión activa. No es lo que hacemos, ¿no? Vemos las condiciones del mercado diariamente y se me hace difícil porque estar en el mercado es estar moviéndote en función de las condiciones. Decir cuánto tiempo, si estaría 2 años en una estrategia, 3 años en otra, en este entorno de incertidumbre, de volatilidad en el que nos dedicamos a gestión activa, consideramos que, a pesar de decir esto, también hay que estar pendiente de los cambios de mercado y de si hay que cambiar. Una reflexión. Muchos inversores con un perfil agresivo, 6 y 7, aceptan una volatilidad agresiva, aceptan que el mercado corrija severamente y, consecuentemente, las inversiones, ¿vale? Y dicen, oh, mira, aunque vengan sustos por el camino, aquella gráfica que os he puesto de los diferentes sustos, ¿vale? Sustos, guerras, conflictos, pandemias, cambios políticos, etcétera, etcétera. Yo ya soy consciente. Como sé que se acabará recuperando, no me acabo de preocupar. Eso es una manera de verlo y afrontarlo. Otra manera de verlo y afrontarlo es, oye, demonios, septiembre de 2021, llevo un rendimiento este año, perdón por la expresión, de 3 pares de narices positivo. Y dice, ¿por qué no recojo el beneficio si he conseguido el beneficio deseado de 2 años? Tenemos la suerte en España que mientras cambies fondos de inversión, aquí Hacienda no se te lleva el 19% del beneficio ganado. Pues habían inversores que en aquel momento, en las reuniones de seguimiento, les planteamos, valora si parte de ese beneficio lo resguardas por si algún día vienen vacas flacas, entre comillas, tienes munición o más recursos para afrontar y ser agresivo entrando entonces al mercado. Evidentemente no teníamos ni idea de qué iba a pasar en marzo de 2022. Pero quien tenía más recursos en marzo de 2022 tenía una ventaja competitiva, al menos para valorar si entraba en mercados de riesgo. El año 23 y 24 nos ha pasado lo mismo, han sido maravillosos. Parecía que esto era no hacer nada y todo subía. ¿De acuerdo? También pasa muchas veces después de las crisis. Valoraciones que decías, oye, pues, ¿y por qué no valoramos, aunque sea una parte del beneficio, lo recogemos, lo dejamos algo más tranquilo? Oye, y además es que la alternativa por fin nos paga. Estábamos muy mal acostumbrados a tener que pagar por dejar el dinero a alguien. Ahora nos están pagando un tipo de interés. Aunque sea bajo ahora, comparado con hace un año, pero todavía nos pagan. Es decir, la alternativa tampoco es ociosa. Entonces, esa es la otra perspectiva de decir, bueno, pues si yo a lo mejor tengo un exceso de liquidez, me lo están pagando, si hay alguna corrección por el motivo que sea, me podré aprovechar y sobre todo seamos conscientes. Este trimestre que está a punto de terminar, el mercado de renta variable no ha corregido un 15%, ni un 30% como pasó en marzo de 2020. Ha corregido un sector, una zona geográfica y una divisa. No es un drama todavía esto. Pero no se sabe a dónde llegará. Correcto, esa es la gracia. Si hubiese certeza en lo que va a pasar, nuestro trabajo ya no tenía sentido y todo el mundo estaría... Yo creo que entonces no habría negocio a hacer porque todo el mundo estaría haciendo lo mismo. Yo creo que aquí también está el motivo por el cual vosotros y vosotras delegáis la gestión de vuestro patrimonio, parte de vuestro patrimonio, en el buen hacer de la gestora para interpretar cómo posicionarse ante posibles eventos que puedan suceder. No sé si te he respondido. Sí. En relación a esto, en Estados Unidos efectivamente temporalmente está de baja.
En cambio, Europa, que parece ser que contábamos con que estaba peor que Estados Unidos, pues Europa está hundiendo como la espuma. No sé, ¿hasta cuándo? Como se puede hundir Estados Unidos, de verdad que vamos de cada una recesión o no, o esto es el efecto Trump, que después tendrá su rebote y volveremos tantas esperanzas con Trump y resulta que ahora este hombre está hundiendo el mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está saliendo el dinero de Estados Unidos y está entrando en Europa, algo así, porque es imposible, subiendo como la espuma, sin una corrección, que esto no corrige, y cada día, cada semana, más para arriba, en algún momento tendrá que corregir, sin lugar a la duda, pero de momento esto está así. ¿De acuerdo? Yo creo que ha dicho algo clave y es la parte de flujos de capital que están habiendo desde la gestión más pasiva, incluso de fondos y de ETFs estadounidenses hacia otras regiones, especialmente Europa. Y eso, sin quererlo, sin que haya siquiera valor, ya sube las valoraciones de las compañías. Toda la razón. Yo creo que el mercado tiene que acostumbrarse a la forma de ser de Trump. Creo que es una cuestión de tiempo, pero porque, bueno, lo hemos podido ver. Trump dice que va a poner aranceles del 50%, mañana los rebaja al 30%, al día siguiente los rebaja al 20%, después negocia y termina siendo otra cosa. Claro. Estamos en un momento donde estos vaivenes al mercado no le sientan nada bien, pero llegará un momento en que creemos que habrá templanza dentro de la persona de Trump y de su cúpula, pero sin dejar de ser ellos, pero sí que consideramos que vamos a tener que volver al mercado estadounidense. Lo que pasa es que estamos en un momento también de salida de flujos, ¿no? Hacia otras. Hoy lo veíamos. La cantidad de flujo que está saliendo de capital de Estados Unidos es bárbara y solamente ya por ese motivo, sea por una razón fundamentada o no, eso hace muchísimo daño a la economía estadounidense. ¿Consideramos que va a pasar? Sí, sí, y que se va a tranquilizar la cosa, sí, pero 4 años. Pero ¿cuándo es otra cosa? claro, ¿cuándo es otra cosa? Sí, no, pero sin ninguna duda. Y consideramos que sigue habiendo una serie de políticas trumpistas que son proempresariales, que esto está dejando, estas medidas de ahora sí que están haciendo daño y están picando a las empresas, pero que llegará un momento de conciliación entre corporación y política. Yo sí que lo creo así. Sí, Sí, en muy poco tiempo hemos asistido a dos irrupciones bestiales de China en el mundo de las tecnológicas. sí. La inteligencia artificial, con esa inteligencia artificial tan barata y tan eficaz, es realmente asombroso, que ha hundido el mercado de Tesla. Sí. Y otro más que he oído hace muy poquito, un día de estos, unos cargadores rápidos de los coches eléctricos que llevarán el mismo tiempo que un surtidor de gasolina, 5 minutos escasos. Eso puede ser un palo inicial en las tecnológicas. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que pasa también... Si estáis al tanto de otras irrupciones tan bestiales como esas que se están produciendo en China. Sí, no, por supuesto. Yo he oído por ahí, he leído, no solamente son esos dos que han llegado a Occidente de una manera espectacular en poco tiempo, sino que hay muchos más. Sí. No, así es. De hecho, hoy estaba leyendo un artículo que me ha hecho gracia, ¿no? Porque decían, no sabemos si los analistas financieros nos vamos a tener que convertir en sí, claro, no, y de analizar cómo, porque principalmente con la llegada de DeepSeek, que supongo que te referías en la reducción de costos. Sí. Por supuesto, hay un mercado muy eficiente y la manera, no sé si conocéis un poco cómo funciona China. Una persona quiere montar un negocio en China y de hecho tiene que darle todo su know-how, todo su conocimiento a la persona con el que coopera dentro de China, y China tiene unos métodos de absorción brutales. Lo que pasa en China, y uno de los grandes problemas es que está
tiene unas presiones tremendas por parte de Estados Unidos, lo cual no le deja muchas veces reflotar, y Estados Unidos es un competidor grandioso al que no se puede hacer frente. De hecho, Trump está intentando reducir sus campos en los que está para centrarse en su conflicto real, que es el que tiene con China, ¿no? Porque está bien, Estados Unidos realmente es el que está viendo cómo China está despegando y cómo en esta carrera de la inteligencia artificial por lo menos está cogiendo carrerilla para impulsarse. Pero tiene algunos vientos de colas que sí que vemos, y algunos riesgos geopolíticos que también nos hacen un poco cautos a la hora de seleccionarlo, por ejemplo, para todas las carteras, y de no seleccionarlo para los perfiles agresivos, sino incorporarlo en todo. Pero estoy muy, muy de acuerdo con lo que comenta, sin ninguna duda. Está cogiendo una carrerilla brutal, nos hacen una carrera de fondo. Una pregunta desde casa o desde el despacho donde estén, desde la conexión online. Nota de prensa que acaba de salir. La FED mantiene los tipos de interés, que el desempleo sube y que se prevé una bajada de crecimiento. ¿Cómo puede afectar esto a las carteras de la gestora? Pues positivamente, porque bueno, lo que consideramos es que yo personalmente considero que no va a haber bajadas de tipos tan pronto, pero si eso realmente se cumpliese, sería genial. O sea, cuanto antes se cumpla eso, mejor están posicionadas nuestras carteras, porque eso hace que la curva empiece a tipear, que es lo que queremos, que los largos plazos empiecen a generarnos la TIR que queremos. Y nosotros hemos, como comentaba antes, hemos reposicionado esa parte de crédito donde veíamos mucho más riesgo a deuda corporativa en estos plazos, que nos beneficiarían muchísimo también a Sequoia, porque es también un poco al final seguimos una estrategia de inversión y nuestros fondos los posicionamos tal y como los ponemos en nuestra cartera. No tenemos varias visiones, tenemos una visión conjunta. Relacionado con la pregunta de antes, que hay ciertos sectores, tendencias, ¿vale? Eso es una realidad, que estamos ante un cambio de nuevo radical, ante un nuevo modelo, como el de hace 24 años, eso es una realidad, o como el de hace 3 siglos, también es otra realidad. Ello también lo aplicamos, lo intentamos aplicar con nuestros propios fondos, con Sequoia y con Narval. ¿Vale? Parte del trabajo, lógicamente, de nuevo con la gestora es cómo interpretan y cómo se posicionan ellos ante un mercado que ellos gestionan directamente con un fondo de renta variable como es Narval, o de renta fija como es Sequoia. Y en ese fondo de renta variable se identifican un activo, un sector como el que estabas comentando aquí en la sala, pues toman esa posición, si creen a pies juntillas en esa posición, pero ojo, que cuando da resultados vuelves y recoges velas. Claro que sí. ¿Vale? Perdón, sí. Sí, no, yo quería haceros una pregunta también relacionada con esto, es cómo influye en las carteras al final el sesgo que tenéis en la herramienta de quitar un sector o excluir un sector o amplificarlo con los cambios que hacéis de gestión activa sobre el propio sector. Es decir, al fondo... ¿Esa salida de fondos afecta también a los riesgos? Lo repito aquí para los que están en casa. Están preguntando, como en el sistema que nosotros tenemos de gestión de carteras, os damos la potestad de tener protagonismo, en el sentido de decir, oye, mira, Miralta, yo no quiero tener nada de mercado chino, o quiero tener más peso del que vosotros consideráis en el mercado de propiedad, de real estate, del que tuvisteis el año pasado, ¿vale? Es decir, exactamente, ¿vale? Es decir, vosotros con este modelo de gestión podéis tener esta potestad, ¿de acuerdo? O esa preferencia que sería, o animadversión, no quiero saber nada de esa tipología de sector o zona geográfica. ¿Cómo afecta? Si quieres lo respondes tú o lo respondo yo. Respóndelo. Al final afecta de la siguiente manera. Pon que tenemos ningún deseo de tener en el mercado emergente chino. Claro, afectará en que si nosotros ahora hemos hecho un cambio táctico, estratégico, para tener cierta vinculación al sector tecnológico con ciertas compañías de esta zona geográfica concretamente emergente, pues lógicamente si esto acaba funcionando, no provocará que sea menos rentable. Y viceversa, si nos hemos equivocado, que también puede ser, ¿de acuerdo? Será más acertada la decisión de ese inversor que ha decidido no estar en el mercado
chino concretamente en este caso. O a lo mejor hay alguien que tenga el criterio y la opinión de que los tipos de interés pueden bajar todavía muchísimo más y volver a entrar en terreno negativo. ¿Vale? Pues el que quiera y piense eso dice, demonios, yo quiero marcar el real estate. Y me lo marco. ¿Vale? Nosotros interpretamos el mercado de una manera. Bueno, nosotros pienso. La gestora interpreta el mercado de una manera. Y ahí se posiciona. Pero precisamente la gracia de esta herramienta es que no tenemos la verdad absoluta, ojalá. ¿Vale? Y os damos esa potestad. También hay inversores que en un momento determinado, imaginad que realmente se pega... Perdón, no sé si estoy volviendo, no. Ahora sí. Un castañazo al mercado, ¿vale? Este es el Standard & Poor's 500. Y se pega el castañazo que se pegó. Pues un inversor en un momento determinado que se ha pegado un castañazo puede poner preferencia más al mercado americano. Si nosotros estamos poco posicionados en ese mercado americano. Ahora, a lo mejor lo quiere hacer cuando ha caído el mercado. Ese es el juego que existe con este posicionamiento. Luego también, parte del trabajo de la gestora es decir, bueno, si algún inversor toma esta decisión, vamos a buscar cuál es el mejor medio para que lo haga. Porque a lo mejor elige un fondo de renta variable americano, pero que no está posicionado donde debería salir bien beneficiado de ese cambio. O de un fondo europeo. El ELEVA, el Alken, el M&G, ¿vale? Son fondos que todos están en el sesgo europeo, pero creemos y entendemos, o entienden ellos, que son las personas que se meten al análisis profundo del fondo de inversión concreto en elegir el que consideran que es el ideal. ¿Vale? No sé si te he respondido. Sí, la política lleva dos. Dentro del mismo nivel de riesgo, sí. Quiero entender de lo que acaba de decir, que puedes tú, como inversor, tomar más por ciento en un sector o en otro. Correcto. ¿Cómo hacerlo? Esto mira, nos conectamos o nos reunimos conmigo, con Dani, con Marco, cualquier persona del equipo y te lo enseñamos es muy sencillo. Dentro de la plataforma hay un apartado que es configuración. Y además es bonito, es divertido y está bien dibujado, está bien, es muy intuitivo. Yo creo que está muy bien desarrollado. ¿Vale? Por supuesto lo hacemos. ¿Me permites un matiz antes de la pregunta? También seamos conscientes de una situación, un perfil 2, que de repente empieza a poner largo es a favor de renta variable, a favor de renta variable emergente, a favor de... Claro, al final le diremos, señor, señora, esto ya no es un perfil 2. ¿Vale? Perdón, este matiz es importante. Dígame. Una pregunta. Con respecto a las inversiones que tenemos, que la cartera tiene en Estados Unidos, sí. ¿Está hedgeada parte de ella o se piensa hedgear teniendo en cuenta que hemos pasado prácticamente de la paridad casi al 1,09, 1,10? Hay parte o se va, si sigue subiendo más. No. Pero es que así lo voy. No, respondes tú, pero es que en casa, por si no se oye bien la pregunta, la transmito. Preguntan sobre la cobertura o no de la divisa y las carteras. Efectivamente, vamos midiendo la exposición que tenemos en divisas con respecto a benchmark, porque una parte de nuestro benchmark es el MSCI AWI, que es un MSCI World que da también cierto peso a la parte emergente y que no está hedgeada. Entonces, nosotros jugamos con que hay una parte del benchmark que no está hedgeada y partimos de esa base. Por ejemplo, hay parte de la cartera que sí está hedgeada y ahora es cierto que al estar más en renta variable europea, esa parte no es necesario hedgearla. Por ejemplo, el fondo de emergentes a día de hoy no está hedgeado, pero sí que tenemos perspectivas de hedgearlo. Estamos contra benchmark, estamos alineados en exposición a divisa. Eso sí. No sé decirte exactamente ¿qué perfil eres? 5. Vale. O sea, si quieres te puedo decirle el desglose de divisa y se lo actualizo mañana y se lo mandamos si le interesa. Por supuesto que sí. Otra pregunta. Con respecto al emergente que habéis metido, que habéis incluido una parte de India. India ha tenido ahora prácticamente en estos últimos una caída bastante fuerte, casi de 2 dígitos largo. Estas 2 semanas, 2 meses. Con respecto a China, que parece que ha levantado más ala, independientemente de que India puede ser un mercado muy importante y que había prácticamente duplicado y triplicado
anteriormente, pero ahora no sería un momento muy adecuado y no haberse ido más a Vietnam, Singapur, Filipinas, todos estos extrarradios pueden trabajar más barato, digamos, porque incluso los... No, ahí, a pesar de que hemos puesto eso, es porque es una parte importante del fondo, pero el fondo es emergente y tiene en muchas zonas geográficas, posición en muchas zonas geográficas. Tiene en Indonesia, creo que también tiene una parte importante en Hong Kong, creo que también tenía una parte importante en Vietnam. De hecho, mañana, cuando salga el racional, podéis ver de qué sectores salimos, que bueno, es fundamentalmente tecnológico, en qué sectores entramos. También, bueno, creo que lo van a recibir todos. Sí. Por distribución geográfica también se ve el desglose de cómo entramos y, hombre, siempre podéis verlo en cualquiera de sus fichas, en cuáles son las empresas. Bueno, cierto que en sus fichas no ponen todas las empresas en las que invierten, pero se ha hecho un análisis de que esas empresas, a pesar de estar en una región geográfica u otra, nos gustan. Y tiene, o sea, a pesar de que hayamos puesto China e India, tiene más regiones geográficas. Es como un fondo que estuvo en algunas carteras de Fidelity Asia en su momento. Ese fondo actualmente, si no recuerdo mal, tiene un 29% de China. Sí. Claro, se menciona China porque es el mayor peso que tiene. Evidentemente tenía implicación en otras zonas geográficas emergentes, como las que citaba Claudia. Sí, pero sin ninguna duda tiene exposición. Lo que pasa es que China, por ejemplo, China es la posición más importante del fondo. ¿Hay más preguntas? Si en el chat hay una pregunta más, gracias por toda la información. Pues yo me voy aquí a esta diapositiva. Bueno, casi más a esta. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque este negocio, porque esto en el fondo es un negocio, está basado en vuestra confianza. Entonces, gracias por vuestra confianza. Seguid depositándola. Os estamos demostrando que podéis hacerlo, que estamos haciendo un buen trabajo y que los próximos trimestres vamos a seguir compartiendo este querer buen hacer con vuestro patrimonio. Y a partir de aquí, simplemente que nos sigamos conociendo y encantados de que sigáis existiendo o conectándoos a estas reuniones pues con la frecuencia que intentaremos que sea mínimo trimestral. ¿De acuerdo? Claro. Por supuesto, cualquier llamada, email o pregunta o consulta, por favor, hacérnosla. ¿Vale? Es decir, nos debemos a vuestra confianza. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.